En el vídeo de hoy te vamos a hablar de un templo que es un verdadero dolor de cabeza para muchos egiptólogos. ¿Es este templo de una fecha más antigua de lo que quieren reconocer? El caso es que vamos a explorar una serie de anomalías que obligarían a reescribir la historia que nos han contado. También te vamos a contar qué dice la versión oficial, para que tú juzgues y saques tus propias conclusiones. Pero antes de empezar, te invito a que te suscribas y le des a la campanita porque vamos a estar cada día subiendo contenido apasionante para ti, amante de los misterios del Antiguo Egipto, y no te lo puedes perder. Sin más preámbulos, ¡comenzamos! Bienvenido, hijo de Horus, al canal. Quizás hoy salgamos de dudas, vislumbrar esa verdad que siempre estuvo delante de nuestros ojos y nos ha sido ocultada. Quédate hasta el final del vídeo porque te vamos a desvelar datos que no te van a dejar indiferente. Pues sí, Mónica, y hoy nos dirigimos a Ábidos, en concreto al gran templo de Seti I, donde muy probablemente estén los jeroglíficos que más repercusión a nivel mundial han tenido, que son estos de aquí. Un helicóptero, un ovni, un submarino. ¿Veían estas cosas los egipcios en su día a día y por eso decidieron hacer estos grabados? Bueno, la explicación para todo esto se conoce con el nombre de palimpsesto, es decir, una superposición de formas, una superposición de jeroglíficos. Seti I hizo sus propios jeroglíficos y luego su hijo, Ramsés II, cambió las inscripciones de su padre, o sea, escribiendo, digamos, literalmente por encima de los propios jeroglíficos. ¿Qué pasó? Con el paso del tiempo hubo esta superposición de formas. Entonces, ¿el motivo para que esté todo eso ahí es pura casualidad? Pues sí, pura casualidad. Lo que nos dicen es que es solo casualidad que fueran esas formas, o sea, fue algo caprichoso, esas caprichosas formas se dieron por casualidad. Pero bueno, lo que queremos hablar hoy no es de eso, es de la prolongación de este templo de Seti I, supuestamente una tumba para Osiris, el llamado Osirión. Se encuentra, como digo, inmediatamente detrás del templo de Seti I, al sur. Y aquí viene la incógnita. ¿De cuándo es el Osirión? ¿De cuándo es? Cada vez un grupo más creciente de investigadores y científicos considera que está datado en una época muy anterior, pese a que la ciencia, la arqueología, la historia oficial nos diga que se construyeron a la vez. Los libros, como digo, nos dicen que el Osirión se construyó en la misma época que el templo, en tiempos de Seti, hacia el 1290 a.C. Incluso hay cartuchos con su nombre en algunos pasillos. Y claro, si lo pone ahí, habrá que creérselo. ¿O no? Porque dime, si yo firmo una pared hoy, ¿significa que la he levantado yo? Bueno, como vemos, la construcción del templo de Seti I y del Osirión es radicalmente diferente en estilo y forma, y es muy llamativa la ubicación del Osirión, porque se encuentra a unos 15 metros por debajo del nivel del resto de las construcciones del complejo. La versión aceptada por la arqueología convencional sugiere que los antiguos egipcios excavaron profundamente antes de iniciar su edificación. Sin embargo, esta práctica no se ha observado en ninguna otra obra arquitectónica del Antiguo Egipto, lo que plantea muchas preguntas razonables. ¿Por qué habrían hecho algo tan inusual? Cuando el asunto se le consulta a geólogos, la respuesta es muy distinta. Afirman que la estructura del Osirión ya existía en ese lugar y que con el paso del tiempo los sedimentos naturales se fueron acumulando a su alrededor. Al estimar cuánto tiempo habría tardado en formarse esa capa de 15 metros, surgió esa posibilidad para muchos desconcertante. La antigüedad del Osirión podría no ser de esa época que nos dicen, como se pensaba, sino de entre 9.000 y 12.000 años. Tal vez
esta hipótesis sea solo una de las razones por las que este templo no suele ocupar un lugar destacado en los discursos oficiales de la egiptología. Otro detalle importante, Javier, es que el Osirión no tiene ningún jeroglífico, solo tiene grabada una cosa, la flor de la vida. Durante más de una década, el investigador Nassim Haramein ha recorrido el mundo compartiendo su trabajo sobre la estructura geométrica del universo. A lo largo de sus extensos años de estudio, Haramein afirma haber revisado exhaustivamente toda la documentación existente sobre el templo en cuestión, desde los primeros informes arqueológicos hasta las publicaciones más recientes. Sorprendentemente, según él, en ninguno de estos textos aparece una imagen de la llamada flor de la vida. La razón, Haramein sostiene que este símbolo no fue tallado ni esculpido en piedra, sino que parece haber sido grabado mediante una tecnología avanzada, comparable a un láser, directamente en la estructura atómica del conjunto. La precisión del diseño es tan milimétrica que desconcierta incluso a los expertos. Ante un fenómeno de tal complejidad y con una explicación científica clara, muchos prefieren ignorarlo antes que enfrentarse al misterio que representa. Así pues, es muy desconcertante que en todo el templo atribuido a Osiris no haya inscripciones ni grabados visibles en las paredes, salvo este símbolo geométrico. La marca, aparentemente realizada con calor extremo, penetra profundamente en la roca. Incluso si se produce una fractura en la superficie, el patrón permanece visible en la piedra interior, lo cual sugiere un método de grabado para él que no se conoce tecnología actual capaz de reproducirlo. Otro detalle perturbador es que es un lugar que no podemos secar. Sacas el agua con bombas industriales y ¡zas!, al día siguiente vuelve. El acuífero empuja desde 28 metros de profundidad. De alguna manera es como si el templo respirara. Y para que esto estuviera seco en época de Seti, el nivel del agua tenía que ser mucho más bajo. ¿Y cuándo ocurrió eso? Durante la época conocida como el período húmedo africano, hace entre 10.000 y 6.000 años, cuando el Sáhara era verde con lagos e hipopótamos. Y si hubo unos constructores que se aprovecharon de aquel clima muchos milenios antes de los faraones, pues esa es una teoría, Mónica, que cada vez un grupo más grande de investigadores está dando por sentada. Asumir que el Osirión no es obra de la civilización egipcia, sino que ya estaba allí desde mucho antes, y que los egipcios simplemente se lo encontraron allí. Además, para levantar el Osirión se usaron bloques de granito de Asuán de entre 60 y 100 toneladas, un estilo megalítico que no coincide para nada con el templo de Seti que tiene a su lado. ¿Acaso los ingenieros en tiempos de Seti I decidieron de pronto retroceder 1000 años en técnicas constructivas y encima excavar a 15 metros de profundidad? No hay nada parecido en todo Egipto. Nada parecido a este templo, salvo uno. Solo hay uno en todo Egipto y es el Templo del Valle, muy cerca de la Esfinge, datada también de una época similar. De hecho, aquí arriba te dejo el enlace de ese vídeo donde hablamos todo el rato de los misterios de la Esfinge y sobre la teoría de que estaría datada de hace unos 13.000 años, ya que presenta erosión hídrica, erosión causada por el agua. Curiosamente, en el otro lado del mundo también nos encontramos templos muy similares al Templo del Valle y al Osirión, como en Tiwanaku, en Bolivia, con bloques de decenas de toneladas
O Ollantaytambo en Perú, con muros pulidos, con juntas muy finas, tan finas que no entra ni una tarjeta de crédito por ahí. ¿No sientes ciertas similitudes? Los mismos ángulos biselados, la misma obsesión por la precisión extrema, por el gigantismo. Además, nos encontramos dos referencias históricas muy interesantes. Uno de ellos es Estrabón, el geógrafo, que hace unos 2000 años describió en el Osirión como un pozo profundo y admitió en esa época que nadie ya recordaba al constructor. O sea, si a él hace 2000 años ya le parecía muy antiguo, algo raro parece que hay. Pero ojo, porque otro cronista dejó pistas aún más jugosas. Diodoro de Sicilia, que visitó Abidos, entre muchos otros lugares, y escribió, esto hablamos del siglo I a.C., aquí se muestra la tumba de Osiris, cuya antigüedad nadie puede precisar. O sea, ya en su tiempo el lugar era un enigma. Ruinas que ya eran ruinas en esa época. Además, Diodoro de Sicilia fue un historiador griego que se tomó muy en serio su trabajo, porque se tiró 30 años escribiendo la Biblioteca Histórica, una obra gigantesca de 40 volúmenes, y para ello no se quedó sentado esos 30 años en su escritorio, sino que viajó por muchos lugares, visitó monumentos y recopiló información de primera mano. Cuando llegó a Egipto, fueron los propios sacerdotes, los propios sabios del lugar, quienes le contaron la historia de Egipto, la historia de su civilización. Y aquí viene lo curioso. Según lo que le dijeron, los primeros reyes egipcios habrían gobernado hace unos 23.000 años. Una cifra que, claro, no encaja para nada con lo que suele decir la historia oficial hoy día. Pero es precisamente lo que narra el papiro de Turín, el cual relata la época en la que dioses y semidioses gobernaban la tierra. Por aquí arriba te voy a dejar un vídeo que dedicamos íntegramente, un vídeo completo, al papiro de Turín. Además, Diodoro de Sicilia suelta otra bomba. Dice que Osiris recorrió todo el planeta enseñando agricultura, astronomía y escritura. Habla en clave mítica, claro, pero refleja una idea. Egipto se veía a sí mismo como exportador de conocimientos, como exportador de ciencia. ¿Puede ser que esos viajes civilizadores guardan un recuerdo lejano de intercambios transoceánicos mucho más antiguos? Bloques titánicos, técnicas parecidas, alineaciones astronómicas, pasión por la hidráulica, todo antes de lo que llamamos historia. ¿Y si hubo una red de ciudades-estado, quizás marítimas, compartiendo saberes de cantería, geometría, estrellas? ¿Acaso las piedras del Osirión, del Templo del Valle y de los Andes son ecos de una civilización avanzada, borrada por el tiempo? ¿Y si toda la historia que nos han contado está mal? ¿Por qué sabían tanto los egipcios? Lo que sí que hacían en Egipto, y que lo repiten muchas veces, es sanar con las manos. ¿De dónde proceden estas técnicas sanadoras tan potentes? ¿Quiénes les enseñaron? El caso es que eso justo es lo que mostramos en la Escuela Internacional de Reiki Egipcio. Enseñar a sanar con las manos y con herramientas que utilizaban los antiguos egipcios. Ellos utilizaban las palabras de poder, la energía y los símbolos para sanar y para empoderarse. Si tú también quieres traer la energía egipcia a tu vida, puedes dar un primer paso haciendo clic en el enlace de la descripción. Lo tienes en el enlace del primer comentario fijado, porque la vida de verdad comienza cuando te empoderas. Un abrazo, hijo de Horus.